Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén espectacular y sean bienvenidos a la segunda sesión de nuestro curso de actualización en medicina preventiva y en especial en vacunación de caninos y felinos. El día de hoy nos toca una sesión bastante interesante, es una sesión que tiene que ver con inmunología. Vamos a recordar de pronto algunos conceptos de inmunología celular y humoral. Vamos a recordar cómo hace ese organismo para poder generar inmunidad cuando le presentamos un antígeno de esta forma. Así que esta es la sesión como más teórica de todas, pero es la base que nos hace diferenciarnos de pronto de cualquier otro profesional. Simplemente nos va a servir para mejorar, nos va a servir para tener unas bases sólidas de saber el por qué estamos haciendo, el por qué estamos vacunando y por qué estamos escogiendo. Cuando ya estemos viendo, por ejemplo, los nombres de las vacunas comerciales, vamos a entender por qué escojo esta vacuna y no la otra. Así que vamos a tener que hablar acerca de, en esencia, el mecanismo de acción de las vacunas, que viene a ser determinar el mecanismo de acción de la inmunidad de los propios organismos. En este caso, perros y gatos, que son los que estamos trabajando en el día de hoy. Espero que les haya ido también espectacular en la anterior sesión. Si tenían alguna duda acerca de ese primer concepto de la cadena de frío, de cuáles eran los tipos de vacunas, bien puedan apuntarlos, por ejemplo, para que me puedan pasar esas preguntas al momento de la última sesión en vivo, donde vamos a tener esa interacción cara a cara que va a ser espectacular y ya van a tener unas preguntas mucho más fundamentadas que van a permitir que enriquezcan obviamente todo este proceso que estamos haciendo. Vámonos entonces ahora sí hacia la parte de la inmunología y vamos a intentar entender cómo el organismo es capaz de crear inmunidad ante un evento. Bueno, primero que todo vamos a empezar recordando lo que hablábamos en la sesión de ayer, de que existen distintos tipos de vacunas de acuerdo a su proceso de fabricación, en la que tendremos las vacunas vivas atenuadas, que llamábamos también infecciosas, por ejemplo, en las que yo tomaba un agente que causa la enfermedad, lo atenúo por algunas condiciones subóptimas o por algún proceso de laboratorio o biológico y luego lo convierto en una vacuna luego de purificarlo. Como también van a estar entonces las vacunas inactivadas, que eran las vacunas a las cuales yo le hago un tratamiento distinto, pero que ya no tienen como ese potencial infeccioso. De la misma manera habíamos hablado de las vacunas recombinantes y habíamos hablado, nos faltó mencionar una de las vacunas más importantes que existen en medicina veterinaria y son las vacunas de toxoides. Existen algunos microorganismos que producen toxinas y estas toxinas son las que producen el daño en el organismo. Entonces a mí no me interesa eliminar las bacterias como tal, sino que me interesa eliminar son esas toxinas. Sé que así puede sonar un poquito enredado, pero principalmente lo van a recordar es de, por ejemplo, la vacuna contra el tétano, de Clostridium tetani. Cuando tenemos una vacuna de Clostridium tetani, el Clostridium en sí no es tan peligroso, no es tan dañino, pero sí las toxinas que él produce y expele. Estas son las que van a producir la enfermedad del tétano y obviamente pues el famoso caballo de palo, donde el paciente queda en una parálisis espástica que le impide movilizarse. Por ejemplo, se me había olvidado mencionar ese tipo de vacuna ayer. Pero entonces vamos a hacernos una idea ahora sí de qué es lo que sucede. Tenemos por aquí, vamos a dibujar obviamente un paciente. Vamos a dibujar que sea un paciente humano, simplemente por facilidad del dibujo. Pero tenemos aquí un paciente humano muy feliz. Bueno, no está tan feliz, pero me entienden. Tenemos un paciente que está ahí en este momento, al cual yo le voy a inocular la vacuna. ¿Cierto? Le voy a poner esa proteína que estoy sacando de la vacuna y se la estoy poniendo en su torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que yo espero que pase dentro de este organismo? Que el organismo, primero, reconozca e identifique esa proteína y segundo, que la ataque, es decir, que haga como si estuviera de verdad como un simulacro de infección y posteriormente que cree una memoria, es decir, que guarde de ese tipo de anticuerpos allí, ya vamos a hablar de esa terminología de anticuerpos, que guarde de ese tipo de anticuerpos ahí que le permitan, en caso de que vuelva a entrar en contacto con esa misma proteína o con ese mismo problema,
rápidamente tener anticuerpos para evitar de que se produzca un desenlace fatal. Bien, es como la idea principal. Esto tiene unas diferencias importantes en el caso de que se realice en adultos y que se realice en infantes. ¿Por qué? Porque existe a veces que se vacunan de pronto pacientes que son muy pequeños, muy cachorritos, en el caso de los perros, digamos 15 días, 20 días, que está incluso por debajo de lo recomendado, de los 45 días, que es la fecha recomendada para la primera vacunación, la primovacunación. Y lo que pasa es que su sistema inmune todavía no está afinado, todavía no está listo para defenderse, entonces vamos a obtener de pronto respuestas muy variables. En este tipo de cachorros hay algo que hay que tener en cuenta, o en este tipo de pacientes con esta edad tan pequeña, vamos a tener en cuenta algo que se llama el calostro. El calostro va a ser esa primera leche que sale de la madre luego de que nace el animal, sea el perrito, sea el gatico, sea el ternero, lo que sea. Y esta viene cargada con defensas, le decimos, o con inmunoglobulinas, es decir, material que permite que el animal se defienda mientras él empieza a estimular poco a poco su sistema inmune para empezar a tener una respuesta mucho más adecuada. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pongo a un cachorro que tiene todavía inmunidad de calostro y que está tomando todavía ese tipo de inmunidad de parte de su madre, cuando yo le ponga la vacuna, lo que va a hacer es que el calostro se va a encargar de esto, de esta vacuna que le puse, pero no va a haber ninguna reacción de, como les dije, generación de memoria ni de creación de anticuerpos que se guarden dentro del organismo para una futura ocasión. Simplemente el calostro lo que va a hacer es que va a identificar, llega, ataca y ya. Pare de contar. Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque estoy seguro de que se van a encontrar ciertos escenarios donde les van a decir: no, es que tengo este cachorrito y quiero que me lo vacunen de una vez, necesito que lo vacunen muy rápido porque hay mucho moquillo, porque hay mucho lo que sea. Ahí tenemos ya un problema bastante serio, porque yo lo puedo vacunar, pero ustedes tienen que saber o tienen que recomendar que en ese momento no va a ser tan efectivo. Puede ser que incluso estén llegando a botar la plata. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que estamos haciendo que el calostro, la inmunidad que viene de la madre, se encargue de pelear contra la vacuna y él no va a ser estimulado de la manera que tiene que ser estimulado. Entonces, eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta, razón por la cual aquellos perros que son muy pequeños y que aún yo no he podido empezarle su plan vacunal por este mismo factor, yo lo que hago es pedirle al propietario que evite que él entre en contacto con superficies en las cuales yo no sé qué hay. Entonces, no, tengo que sacar el cachorro. ¿Puedo sacarlo? Sí, claro, pero llévelo de preferencia cargado si lo va a sacar a la calle. Segundo, si va a caminar, porque es imposible que no camine, porque la abuelita no lo quiere cargar, porque X o Y razón, van a empezar a ver que aparecen toda la cantidad de excusas y cosas y razones que les puedan dar. Vamos a intentar decirle que al menos camine sobre cemento que esté despejado. ¿Para qué? No es porque no haya riesgo, sino porque al menos yo puedo visualizar lugares donde haya orina o donde haya heces de otros perros, al menos de manera evidente, y entonces disminuyo un poco ese riesgo de que de pronto entre en contacto con alguno de estos agentes infecciosos mucho antes de que tenga inmunidad suficiente para sobrevivirlo. Por ejemplo, el pasto está completamente prohibido para un animal que no haya terminado su plan vacunal. En el peor de los casos, porque se los van a decir, al menos que no haya tenido la primera dosis de sus vacunas, de su plan vacunal. Entonces, es a veces difícil lograr que el propietario nos entienda, y es a veces difícil lograr como que entienda el por qué a veces molestamos tanto con este tipo de cosas, pero créanme que vale la pena, nos va a ayudar o nos va a permitir posteriormente poder garantizar que ese animal llegue sano al menos hasta las primeras vacunas, y luego de ahí ya tenga una inmunidad suficiente y ahí sí ya puede andar pues por donde quiera y saltar por donde quiera. Bien, en el caso de la orina podemos encontrar principalmente una enfermedad que se llama la leptospira.
que también se vacuna en los caninos, por ejemplo. Y en el caso de las heces, pues obviamente parvovirus y moquillo, entre otras, adenovirus. El caso con los gatos es mucho más complejo. Y les recomiendo, igual hablaremos de esto cuando estemos hablando específicamente de la creación de planes vacunales y demás, pero les recomiendo que el plan vacunal se ajuste hacia el gato, es 100% casero o así tiene escapadas. Ya no pregunten de pronto que no, su gato mantiene en la calle o está en la casa, porque la mayoría de personas les van a responder no, el gato mantiene en la casa, se queda en la casa. Pero no le dicen a uno que de pronto tiene algunas escapaditas por ahí, va y viene. Y en gatos hay un problema con dos enfermedades en particular que son la leucemia felina y el SIDA felino o el VIF. Entonces, esto van a ser enfermedades que son bastante complejas de manejar, enfermedades que son crónicas, que van a durar toda la vida del animal y que solo necesita ir a agarrarse a pelear de pronto con un animal por allá afuera, otro gato por allá afuera. Entonces, los gatos hay que tener mucho cuidado y hay que planillar o crear ese tipo de plan vacunal teniendo en cuenta ese tipo de características. Igual no se preocupen que eso lo vamos a ver en la parte de creación de plan vacunal cuando ya tengamos de pronto todos estos conceptos mucho más claros y mucho más fuertes para que sepamos qué es lo que estamos haciendo y tengamos un criterio de por qué estamos escogiendo este tipo de plan. Primero lo primero, vamos a irnos ahora sí a esta parte como les acabo de mencionar, esta parte de que vamos a recordar cuáles son las células inmunitarias, más o menos cómo funcionan y qué papel tendrían dentro de este mecanismo de la creación de inmunidad por parte de las vacunas. Entonces vamos a recordar que este tipo de células también les llaman línea blanca y estas células están creadas o están diseñadas más bien para poder proteger al organismo en diversas circunstancias y en diversas situaciones. Vamos a mirar que lo que estamos hablando son de leucocitos. Leucocitos viene de leuco, blanco, y citos, célula. Entonces, células blancas más o menos. Se llaman así porque en el momento de uno centrifugarlas en la máquina centrifugadora van a quedar, cuando se amontonan todas, van a quedar de color blanco y por eso es que se llama línea roja a los glóbulos rojos, línea blanca a los leucocitos y demás, ya las plaquetas y demás células dentro de la sangre. Vamos a tener que esos leucocitos se van a dividir en varios, ahí me falta una tilde, se dividen en varios tipos de células. Vamos a tener neutrófilos, vamos a tener eosinófilos, ahí faltan las tildes. Vamos a tener basófilos, vamos a tener linfocitos y monocitos, pero en este momento no nos van a importar mucho los monocitos. Entonces, debemos recordar para qué sirve cada una de estas tipos de células y cuál es su función principal si queremos saber a dónde estamos apuntando con nuestra vacunación. Así que empecemos con los neutrófilos. Estos neutrófilos de aquí son la primera línea de defensa del organismo. Ya saben, vuelvo y lo repito, los neutrófilos son la primera línea de defensa del organismo. Estos neutrófilos se van a encargar principalmente de atacar bacterias. ¿Listo? También algunos virus van a ayudar con su eliminación, pero ellos principalmente lo que hacen es que fagocitan, es decir, se tragan o se comen algunos de estos patógenos o de estos agentes infecciosos. Imaginemos un caso muy fácil para que se nos haga la idea en la mente. Tenemos, por ejemplo, a un perrito. Este perrito va caminando, se lacera, se cae, se raspa, se lacera. En esa laceración vamos a ver que toda la piel se levanta y va a quedar expuesto el torrente sanguíneo, obviamente en los capilares y de allí que sangra. En ese momento, obviamente, hay algunas partes de ese torrente sanguíneo que quedan expuestas al ambiente, donde habrá las bacterias del suelo, donde habrá microorganismos por todas partes y entonces estas van a entrar. ¿Por qué no morimos? Porque en nuestro sistema, en nuestra sangre, vamos a tener una buena cantidad de neutrófilos
que van a estar circulando todo el tiempo y apenas detecten algo que no sea normal, inmediatamente lo fagocitan, se lo comen. Se lo comen y lo destruyen y pare de contar. Estos neutrófilos son muy buenos, muy fuertes, muy eficaces, pero no son muy específicos, es decir, ellos simplemente atacan a todo lo que caiga, que sea o que se reconozca como distinto. Es decir, que no esté reconocido por el propio organismo como propio, sino que simplemente lo fagocitan y ya. Ahora, con el caso de los eosinófilos, nos pasa algo un poquito distinto. También son células de defensa, de primera línea y demás. La diferencia es que estos eosinófilos nos van a servir principalmente en dos casos muy particulares. En el caso de parásitos y en el caso de reacciones alérgicas. Bien, regularmente ese tipo de eosinófilos nos van a ayudar a atacar parásitos gastrointestinales, por ejemplo, y tienen que ver con todo el proceso de las reacciones alérgicas. Como están viendo, es como si cada uno de los tipos de leucocito tuviera como su propia labor y su propio trabajo en particular. Aquí nos podríamos quedar hablando mucho acerca de ese tipo de trabajo de los basófilos, de los eosinófilos, de los neutrófilos. Incluso de su morfología, de por qué unos son polimorfonucleares, otros mononucleares. Pero lo que nos va a importar más para este curso, y por eso no voy a adentrar mucho tanto de pronto en este momento, va a ser todo lo que tiene que ver con los linfocitos. Estos linfocitos de acá son fundamentales porque son ellos los que van a crear un tipo de inmunidad que se llama inmunidad humoral. Mientras que la inmunidad que estoy produciendo a través de neutrófilos, eosinófilos y demás, vamos a llamarla inmunidad celular. ¿Cuál es la principal diferencia? Que en el caso de la inmunidad celular, lo que estoy haciendo es que hay una célula X que detecta un antígeno, se lo come y se acabó. Pare de contar, más o menos. Mientras que si tenemos a los linfocitos o si tenemos la inmunidad humoral, vamos a hablar de que se crea una proteína especial que es fundamental para que podamos sobrevivir, de hecho, frente a todas las inclemencias del ambiente, y se van a llamar los anticuerpos. Bien. Estos anticuerpos van a ser unas estructuras que tienen una forma más o menos, si me perdonarán el tipo de dibujo, así. ¿Ok? Son como una Y. Estos anticuerpos se producen a nivel de los linfocitos y este tipo de anticuerpos o la facilidad de crear ese tipo de anticuerpos se puede almacenar dentro del organismo. Es decir, la inmunidad humoral tiene la facilidad o el poder de crear memoria. Esto es lo más fundamental y es por eso que la funcionalidad de las vacunas se hace a través de esta inmunidad humoral, no de la inmunidad celular. Entonces, yo lo que busco es que el cuerpo utilice sus linfocitos para crear anticuerpos y para guardar una memoria de estos para que cuando haya algún otro tipo de evento simplemente se empiecen a producir como si nada y disminuyamos la mortalidad o eliminemos la enfermedad en este caso. Es más o menos lo mismo que está sucediendo con el COVID en este momento. Una persona que esté vacunada contra el COVID obviamente puede sufrir el COVID. ¿Cuál es la ventaja? De que cuando le dé, su cuerpo ya va a estar cargado con una serie de anticuerpos que van a ayudar a que la enfermedad sea mucho más leve. Igual recuerden que para poder alcanzar este tipo de inmunidad humoral a veces se requieren varias dosis. Así que vamos a mirar ese mecanismo o qué es lo que pasa en ese evento y por qué yo tengo que dar varias dosis de vacuna y algunas vacunas que con una sola tengo. Entonces, esto es muy importante también tenerlo en cuenta para reconocer el por qué las fechas de vacunación son importantes.
¿sí? Últimamente aquí en Colombia se hizo muy famoso ese anuncio del gobierno en el que se decía que la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 se podía poner a los 2-3 meses, que no había ningún problema. Y recientemente tuvo que salir Pfizer, la productora de la vacuna, a decir, vengan, nosotros probamos el producto bajo estas condiciones, repitiendo a los 21 días la vacuna, pero no sabemos cómo funcionará en tiempos o periodos más largos. Pues mejor que nada sí es, pero no podemos asegurar que es lo mismo que a lo que ellos lo probaron. Pasa lo mismo cuando ustedes le preguntan o le vayan a preguntar de pronto a un propietario, ¿tiene vacuna su mascota? Y le van a decir, sí, claro que sí, tiene todas las vacunas. Pidan el carnet de vacunación. En ese momento, cuando pidan el carnet de vacunación, se van a dar cuenta de que sí, tiene todas las vacunas, pero en el año 2014 se las pusieron todas y ahora, a día de hoy, es como si no tuviera nada prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Imaginemos que esto es obviamente este plano cartesiano y en este eje de aquí arriba vamos a ver la inmunidad humoral, es decir, como la cantidad de anticuerpos o de linfocitos. Estos linfocitos tienen un nombre específico como linfocito CD4, CD8 y demás, que pueden buscar en textos de inmunología de pronto para profundizar un poquitico más, que estoy seguro de que les va a ir muy bien. Y si tienen dudas acerca de estos procesos también, apúntenlos, escríbanlas por ahí para que obviamente nos veamos en la sesión de preguntas y respuestas. Entonces tenemos en este eje de aquí la inmunidad perfectamente y en este eje de acá abajo vamos a tener el tiempo. Bien, vámonos en rojo por aquí, vamos a tener el tiempo. Listo. ¿Qué es lo que pasa? Imaginen que yo voy a poner entonces mi dosis de vacuna en el día 0. Aquí. Una vez yo pongo mi dosis de vacuna, ya vamos a ver en un momento cómo es el proceso. Voy a intentar esquematizarlo lo más fácil posible. Pero lo que va a pasar es que el cuerpo va a empezar a producir y producir y producir anticuerpos de una manera, entre comillas, exagerada, pues porque está presintiendo que tiene un problema grave. Luego llega una meseta en la que produce la cantidad de anticuerpos necesaria para el problema que tiene en ese momento, para ese reto. Y luego esto empieza a declinar y a declinar y a declinar con el tiempo, hasta que desaparece. Muy bien. Existen unos puntos ya marcados por laboratorio y por obviamente la gente que se encarga de estos estudios donde dicen a partir de aquí hacia abajo y de aquí hacia abajo, es decir, si yo trazo una línea por aquí, este paciente tiene muy poca protección y es un paciente que está en riesgo. Bien, mientras que todo lo que se encuentre hacia aquí arriba va a significar que el paciente está fuerte y protegido. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que analizar las dos colas. La primera cola de aquí nos dice que cuando yo le pongo la vacuna al paciente en la fecha 0, voy a tener que esperar unos días para que esta inmunidad se produzca, como mínimo 72 horas para que se empiecen a producir los anticuerpos específicos para esa enfermedad. O sea que no me basta ponerle la vacuna de parvovirus a un perro y al otro día o en el mismo día en la noche llevarlo a un potrero o llevarlo a algún lugar donde muy probablemente entre en contacto con otro tipo de heces o con otro tipo de secreciones de otros perros, porque si ahí está el virus es muy probable que le dé. Y entonces van a decir, pero ¿por qué si lo acabé de vacunar, por qué se enfermó? Porque hay que esperar un momento. Eso toma tiempo que el cuerpo se encargue de crear ese tipo de anticuerpos. Recuerden que estamos sometiendo al cuerpo a un estrés para que él mismo produzca las defensas en contra de ese antígeno. Entonces, no es vacunar y de una al parque, es vacunar, esperar unos días para que se cree esa inmunidad y ya el animal está protegido. ¿Bien? Y segundo, en esta otra parte de la cola de aquí de esta gráfica vamos a ver que después de que pasa cierto tiempo, el animal sí tiene inmunidad, pero la cantidad de anticuerpos circundantes que tiene es muy baja. Es muy baja y no le va a permitir responder de manera rápida a la enfermedad. Entonces, ¿él va a guardar la memoria de la enfermedad? De la gente, sí, claro que sí. Pero se va a demorar exactamente lo mismo que si lo tuviera por primera vez. Entonces, un animal que esté vacunado una sola o dos veces en toda su vida
Ya va a tener mejores probabilidades que uno que no, obviamente, pero la verdad no es mucha diferencia. Entonces, es necesario identificar ese tiempo para poder saber cuándo revacunar. Las casas de laboratorio, y lo veremos de nuevo, vuelvo y lo digo, cuando ya estemos trabajando con los planes vacunales, se encargan de determinar exactamente cuáles son estos puntos en días. Principalmente este segundo punto de aquí. Entonces vamos a tener vacunas que nos dicen, a partir del día 15 de que yo le pongo la primera vacuna, esos anticuerpos caen muy rápido. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Poner un refuerzo, y vamos a hablar mucho de esto, un refuerzo de la vacuna para que pase este evento que vamos a ver aquí. Entonces, vamos a tener que de nuevo pongo otra vacuna justo para el día 15, que vendría a estar por aquí atrás, y esto va a subir y se va a mantener un poco más. ¿Bien? Obviamente, esa inmunidad que están viendo ahí va a ir cayendo, pero ya va a ir cayendo a menor tasa o va a ir cayendo con mucha menor pendiente. ¿Ok? Noten esto importantísimo. Cuando los laboratorios hacen los estudios para determinar cuándo cae la inmunidad, a menos esta primera inmunidad, hasta que ya dure un año y empiecen a revacunar cada año, ellos programan la segunda vacuna antes de que esto pase. ¿Para qué? Porque van a notar toda esta área de aquí, todo este tiempo de aquí, es tiempo perdido. Es decir, ahí apenas está otra vez el organismo empezando a crear anticuerpos y yo vuelvo a tener anticuerpos listos y que no me bajen por debajo de esa línea de peligro. En el día 15 vuelve y sube y se mantiene por más tiempo. Miremos otro escenario. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo espero y a mí se me pasa la vacuna, la fecha de la vacuna? Que les va a pasar muchísimo también. Es muy normal que de pronto uno esté vacunando a un paciente y le haga su plan vacunal, empiece con la primera vacuna, la segunda vacuna era el refuerzo, por decir algo, a los 15 días. Y la persona no llega a los 15 días, sino que llega al día 20 o al día 25. ¿Qué pasa? ¿Se puede vacunar? Sí, se puede vacunar y si no hay ninguna otra opción hay que revacunarlo y esperarlo mejor. Pero ¿qué sería lo ideal? Que sea el día 15. ¿Se puede pasar un día? Claro que sí, no hay mucha diferencia, pero aún así a medida que va pasando el tiempo ya vamos a ver qué va a pasar. Tenemos entonces esta curva donde le pusimos nuestra primera vacuna y la persona muy juiciosa llegó, se puso la vacuna, el refuerzo era a los 15 días y cuando llegamos a este punto la persona no vino. Y por aquí empezó y vino. Llegó e hizo el proceso y y lo vacunamos y continuó. ¿Qué vemos aquí? Que en el periodo desde que esta vacuna bajó hasta el periodo en que esta vacuna vuelve y sube a los límites que necesito, toda esta área de aquí, ¿cierto?, es un periodo en que mi paciente se puede enfermar. Y entonces yo estoy haciendo lo contrario de lo que se supone que yo debería hacer para esta vacuna. Mi paciente no está protegido durante esa ventana y el propietario puede creer que lo está. Entonces, si el propietario cree que está protegido, pero en realidad no, después ya se vuelve qué vacuna tan mala, o de pronto qué aplicación tan mala, o de pronto no vuelvo por allá. Bueno, ya eso son cosas de mercadotecnia. Pero tienen que tener en cuenta y hacerle entender al propietario de que las fechas de revacunación son importantes porque una vez empiece a bajar esa inmunidad, el paciente entra en riesgo. Se puede vacunar, sí, pero aumento el riesgo. Le voy a dar una ventana de 2 semanas donde el propietario dice, no, es que él ya está vacunado y ¡fum!, lo tiran al potrero y en ese potrero va a entrar en contacto con de pronto alguna que otra sustancia y eso va a ser obviamente muy complicado. ¿Qué pasa si sucede, por ejemplo, algún otro escenario? Como que, por ejemplo, le pongamos, no, es que me tengo que ir de viaje, póngame la segunda vacuna a los 8 días o póngame la segunda vacuna a los 5 días o algo así. Primero que todo, pues no debería hacerse. Pero ¿qué pasaría si se hace, por ejemplo? Tendríamos que cuando este pico de aquí esté llegando aquí, estaríamos regalando, entre comillas,
toda esta área de aquí, espérame, yo pongo por aquí, lo pongo por acá, toda esta área de aquí de tiempo que se va a perder en la cola de allá de la inmunidad. Es decir, si yo le pongo la vacuna mucho antes, los anticuerpos se me van a acabar mucho antes. Y el cuerpo puede estar aún intentando crear los anticuerpos de la primera vacuna cuando ya me llegó la segunda y como, ay, pues pucha, ¿qué hago aquí? Entonces me toca así. ¿Por qué funciona, por ejemplo, cuando se utilizan vacunas quíntuples o vacunas compuestas? De pronto las han escuchado nombrar. Vacunas que vienen ya con todas las vacunas juntas para los adultos, por ejemplo. Cuando yo utilizo una vacuna quíntuple o una vacuna, compuesta de muchas vacunas juntas, primero la debo usar mejor en pacientes que ya sean adultos, porque ya tienen un sistema inmune mucho más robusto y porque si ya tienen vacunas anteriores, pues simplemente van a recolectar esa memoria y me llegan rapidito a los niveles de anticuerpo que yo necesito. Pero si por ejemplo yo cojo, ¿cierto? Un paciente adulto y le pongo ese tipo de vacuna, lo que voy a hacer es que voy a provocar varias de estas ondas que estamos viendo aquí, varias de estas figuras que estamos viendo aquí, pero para antígenos distintos. Entonces, una curva para parvo, una curva para moquillo, una curva para adenovirus, una curva para leptospira, una curva para lo que sea, una curva. Y como son distintos antígenos, pues no compiten entre comillas entre ellos y pueden generar una inmunidad más global. Mientras que en este caso hipotético que estamos poniendo, yo le estoy poniendo únicamente la misma vacuna en periodos más cortos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a perder un poquitico de inmunidad. Entonces, ¿qué identificamos hasta ahora? Que las fechas de revacunación son importantes. No son inamovibles, pero tengo que entender de que si se me pasa 3-4 días, yo debo saber que esos 3-4 días ese paciente puede estar entrando en zona de riesgo para que sufra esa enfermedad. ¿Qué podríamos hacer si de pronto hay un caso de fuerza mayor o hay un caso extremo en el que algo pasó en la casa y no me pudieron traer al paciente? Yo puedo decirle al propietario y simplemente le digo, señor propietario, listo, no lo puede traer por X o Y razón, perfecto, no pasa nada, se cumplen los 15 días el viernes y usted lo trae el lunes. Entonces, este fin de semana asegúrese de que no salga a potreros, de que no esté en contacto con otros perros, tratar de disminuir ese tipo de riesgo que se está presentando en este momento en particular. Esto es muy importante y no puedo dejar de enfatizar en esto porque es como clave para que este tipo de planes vacunales funcionen. Muy bien, con esa primera parte entendida, que es como la más fundamental del día de hoy, vamos ahora sí a ver cómo es el mecanismo de acción de una vacuna en este caso. Bien, vamos a empezar con que imaginemos, por ejemplo, y vamos a tener que dibujar por aquí, disculpen el dibujo en Paint, pero vamos a imaginar que esto es la piel, ¿cierto? Con sus estratos, con sus capas, la epidermis y la dermis por aquí bien hermosa y bien ubicada. En esta área de acá afuera, obviamente vamos a tener muchos microorganismos que se van a encargar de afectar, ¿cierto? Se van a encargar de afectar la salud del paciente en caso de que entren en contacto con alguna de los tejidos internos del mismo. ¿Qué pasa? Hay una herida, hay algo que se produce por aquí, ¿cierto? Y nuestros antígenos o nuestras bacterias o nuestras proteínas o lo que sea van a ingresar al organismo. Entonces llegan a esta primera etapa o a este primer lugar. Obviamente aquí estamos poniendo el ejemplo del tejido epitelial, pero ese mismo podría ser cualquier otro tejido, por ejemplo en las enfermedades que se transmiten de manera respiratoria. El paciente va oliendo y huele de pronto a alguna otra parte donde haya un paciente con tos de las perreras. Si lo huele mucho, él está expidiendo bordetela bronchiséptica que da miedo y él lo va a aspirar y si tiene alguna herida en su mucosa, por ahí se va. Entonces es importante que esto puede ser cualquier tejido. Entonces va a ingresar este tipo de
de antígeno, ¿cierto? Él va a llegar aquí y alguna de nuestras primeras células de defensa, algún neutrófilo, alguna célula dendrítica, alguna célula de estas primeras que está por ahí esperando a ver qué entra, lo va a reconocer. Y lo va a reconocer y luego lo va a ingerir, es decir, lo va a atrapar para poder llevárselo, para poder presentarlo, para poder hacer pues como el resto del proceso. Este tipo de células dendríticas pueden viajar a través del sistema linfático. Entonces, saben que nosotros tenemos vasos linfáticos, que son vasos que se encargan de transportar la linfa, y la linfa no es más que un líquido que contiene células de defensa y que se encarga pues de ayudarnos a que tengamos siempre defensas en cada una de las partes de nuestro organismo. Entonces, una vez esta célula lo que hace es que encapsula esa otra, se la lleva a través de esa linfa y se la va a llevar hacia los ganglios linfáticos, que son uno de los puntos más importantes dentro de todo este proceso. ¿Cuáles son los ganglios linfáticos? Que tienen una forma parecida así como a un riñoncito. Los vamos a tener en pacientes pues en distintos lugares, pero tenemos por ejemplo submandibulares, tenemos popliteos, tenemos preescapulares, tenemos, bueno, casi que todas partes del cuerpo, inguinales, donde ustedes puedan sentir como este tipo de formación que es como una bolita que se mueve y puede moverse hacia cualquier parte. Este tipo de estructuras, por ejemplo, nosotros los humanos tenemos muchas aquí alrededor del cuello, pueden intentar tocarlas y ellas se mueven. Son las que van a ser como un reservorio, una especie de CAI de policía, donde nos va a tener células de defensa listas para atacar en caso de que se requiera. Por eso hay algunas veces, y van a notar algunos casos clínicos, por ejemplo, en la que un paciente está batallando contra una infección en la pierna, muy severa. Tiene una cortadura grande, se infectó, está horrible. Si ustedes cogen ese animal y le palpan los ganglios de esa área o de esa zona, van a ver que regularmente están grandes. Y están grandes, ¿por qué? Porque están produciendo células de defensa que da miedo para intentar atacar ese punto en particular. Entonces son como lugares locorregionales que permiten llevar defensas a ese puntico en particular. Tenemos entonces que llega nuestra susodicha bacteria, ¿cierto? Con el antígeno aquí. Se va con lo que se tragó y lo lleva directamente a ese ganglio linfático. En ese ganglio linfático lo que va a pasar es que se van a activar los linfocitos vírgenes. ¿Qué es un linfocito virgen? Un linfocito que no ha sido expuesto a nada, que no ha sido expuesto a ningún agente y que está como un lienzo en blanco para producir inmunidad específica para algo. ¿Bien? Entonces, se va a entrar en contacto con este tipo de linfocitos y nos van a producir dos tipos de linfocitos importantes. Hablamos de linfocitos T y hablamos de linfocitos B. Bien. Los linfocitos T son linfocitos efectores. Vámonos por aquí, que también pueden ser linfocitos de memoria, linfocito T y linfocito B. Los linfocitos B son también conocidos como células plasmáticas y son los más importantes para la secreción de anticuerpos. Los linfocitos T van a ir a atacar directamente lo que sea que se produjo. O sea, ya cogió esta cosita de aquí, lo desintegró en pedazos más pequeños, se lo presentó a los linfocitos y los linfocitos dijeron, ok, los linfocitos T van a ir a atacarlo de una vez, de inmediato, ya que tienen como esa estructura. Mientras que los linfocitos B dijeron, espere un momentico, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a crear anticuerpos que vayan única y específicamente a alguna parte o alguna proteína de ese agente infeccioso. Entonces, los linfocitos T efectores se van a ir directamente a la circulación. ¿Para qué? Se van a ir directamente allí para ir acá y asegurarse de estar en los tejidos y proveer inmunidad en ese momento contra la enfermedad. Es muy importante, pero no es la que más nos interesa en este momento en el caso de las vacunas. ¿Qué es lo que nos interesa? Los linfocitos de memoria. ¿Ok? Estos linfocitos B nos van a producir anticuerpos perfectamente, pero se van a producir también unos linfocitos de memoria que vamos a ponerlos por aquí. Linfocitos de memoria
que tienen la capacidad o que tienen dentro, por acá arriba, la información necesaria para crear los anticuerpos de esta enfermedad o los anticuerpos contra este agente infeccioso. Entonces, yo lo que voy a hacer es que tengo dos líneas de defensa, una línea que se activa de inmediatamente que me va a atacar directamente el agente que está entrando, mientras voy a tener otra línea que se encarga de producirme específicamente anticuerpos para esa enfermedad en específica y unas células de memoria que se van a encargar de guardar la información que traen ahí y la guardan. ¿Ellos dónde se van a almacenar? Se van a almacenar en los tejidos regularmente o dentro de estos mismos ganglios linfáticos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener algunas células de memoria que están por ahí listas para que se activen en el momento en que se encuentra otra vez ese tipo de agente. ¿Qué pasa con las vacunas entonces? Yo pongo la vacuna y al yo poner la vacuna voy a visualizar de que hay veces que algunos pacientes, y lo vamos a ver en la clase de mañana, tienen algunos efectos adversos, presentan fiebre y uno dice, pero ¿por qué tiene fiebre si le estoy poniendo la vacuna para que no se enferme y ahora se está enfermando? No, es porque esta primera respuesta de linfocitos T, que viene con una gran cantidad de mediadores bioquímicos, empieza a actuar como si de verdad tuviera la enfermedad el paciente. Entonces eleva la temperatura corporal para intentar destruir ese microorganismo, pero también pone en marcha más o menos todo este mapa que estamos viendo. Obviamente este mapa es mucho más complejo y si podemos ir más al detalle de cada una de las células y cómo están afectando o cómo están interactuando entre ellas, pero como función general, como para recordar, nos sirve perfectamente. Entonces, yo voy a tener que el animal va a intentar empezar a responder de una manera mucho más agresiva y aquí es donde yo veo esos casos de fiebre y demás. Mañana miraremos cuándo es que yo debo, mandar ese paciente a hospitalización o hacer algo o darme cuenta de que el animal no recibió bien la vacuna o que simplemente es una reacción normal. Bien. Entonces, yo lo que necesito crear es suficientes células de memoria que tengan la capacidad de producir de manera muy rápida anticuerpos para que me protejan en contra de esta enfermedad en el futuro. De allí que algunas vacunas, como les digo, la mayoría necesitan revacunación. Más o menos se tienen los tiempos estipulados para un año después de la primovacunación. Si la primovacunación se hace muy bien, más o menos un año se demora en volver a rehacer el proceso y volver a guardar más células de memoria para tenerlas ahí de manera disponible, que es lo importante, que estén disponibles para poder utilizarlo. Existen varias pruebas que utilizan los laboratorios para poder identificar esto y lo hacen simplemente midiendo la cantidad de linfocitos disponibles o que existen dentro del cuerpo contra esa enfermedad. Entonces toman unas muestras y simplemente hacen un barrido y dicen, bueno, en este barrido que hice encontré solo un linfocito nomás, estoy poniendo simplemente un ejemplo, un linfocito nomás por ahí. Y como que no es suficiente para protegerlo de manera rápida en caso de que vuelva y tenga algún contacto con la enfermedad, entonces ¡pum!, revacunación. Bien, entender esta primera base nos da herramientas para entender mucho más ahora el por qué yo tengo que hacer revacunaciones, el por qué yo tengo que ponerlas a la fecha específica, qué pasa si me voy más allá o qué pasa si me voy más acá, ¿sí? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le pongo este tipo de vacuna a un paciente que esté en una inmunodepresión, que no tenga sistema inmune efectivo para poder atacar contra la gente que estoy poniendo en la vacuna? Voy a tener un problema bastante serio porque primero no se va a generar inmunidad, ya que ese mecanismo que acabamos de ver no va a funcionar. Y segundo, puede ser que la reacción que produzca la vacuna sea sobreexagerada o no sea la adecuada y pongamos al paciente a sufrir de pronto algún otro tipo de síntomas. Entonces, vuelvo y ratifico siempre deben vacunar animales que sean sanos o presuntamente, aparentemente sanos, que no tengan síntomas como vómitos, diarreas, temblores, ataxias, cualquier cosa de estas que me esté diciendo a mí que puede estar luchando contra algún agente infeccioso, porque como ya vieron, de lo único que depende la vacuna para poder funcionar es del tiempo de aplicación
y del sistema inmune del paciente. Si el paciente tiene el sistema inmune alterado o tiene el sistema inmune muy afectado, vamos a ver que no va a ser una respuesta buena la que vamos a obtener. Bien. Bueno, yo creo que eso es todo por esta sesión del día de hoy. En esta sesión sí no les voy a dejar tarea como en la pasada, porque esta es la sesión más teórica de la clase. A partir de aquí ya empezamos a ver casos prácticos, empezamos a ver qué hacer y de pronto ya muchos más escenarios reales que me han pasado a mí y que estoy seguro de que les han pasado a ustedes o les pasarán a ustedes en el manejo de este tipo de vacunas. Para caninos y para felinos. Espero que hayan podido hacer, por ejemplo, que hayan podido empezar a planear ya, desde ya, todo lo que habíamos dicho en la clase pasada, como toda esa cadena de frío. Porque si se dan cuenta, a este punto ahora ya conocen el porqué de la cadena de frío, el porqué yo debo mantenerla entre 2 y 8 grados centígrados y mantenerla de esa forma, estrategias que puedo utilizar para mantenerla así, dependiendo de los tipos de vacuna que hay vacunas completamente vivas, atenuadas o infecciosas, o vacunas muertas, o vacunas toxoides como las que mencionamos, o bueno. Y también vamos a saber el cómo funciona esa vacuna una vez yo la estoy poniendo en el paciente y puedo ratificar la importancia de las fechas de vacunación, que se respeten las fechas que están, y si no se pueden respetar, al menos yo saber a qué riesgos son los que se está sometiendo el paciente para poder transmitir toda esa información hacia el propietario y obviamente dar una atención de muchísima mejor calidad. Hablo de muchísima más calidad. El propietario va a valorar muchísimo el que tengan esa conversación de frente y ustedes le puedan decir, ok, vamos a hacer el plan vacunal, le ponemos la vacuna hoy, la otra va en 15 días, en caso de que se pase, tenga en cuenta de que el paciente puede estar en riesgo en esa ventana y no permita que salga, no permita que entre en contacto con otros animales, al menos mientras terminemos ese primer plan vacunal de primovacunación. ¿Pero por qué? Por esto y esto y esto. O por ejemplo, si llega el paciente y uno lo ve medio enfermito, medio maluquito y los signos vitales están raros, usted no le va a decir simplemente no lo vacuno y ya, sino que ahora tienen criterios para poder argumentar mucho mejor esta respuesta y decir cosas como, ok, no, el paciente está enfermo en este momento, lo que quiere decir que su sistema inmune está batallando contra algo. Al momento en que yo le ponga la vacuna va a poner más carga sobre ese sistema inmune y voy a obtener una de dos. O obtengo una respuesta exagerada que me va a provocar un problema mayor, o no obtengo ninguna respuesta de la vacuna y voy a estar confiado de que el animal sí fue vacunado cuando en realidad no va a producir ningún anticuerpo. Si ven, esta fundamentación lo que nos permite es que ustedes van a poder hablar muchísimo mejor, van a actualizar obviamente esos conocimientos en toda esta área, pero ya a partir de mañana nos vamos a ir al evento práctico, nos vamos a ir a toda la parte práctica en la que vamos a revisar contraindicaciones y efectos adversos de vacunas y obviamente qué vamos a hacer en estos casos. Aunque también tenemos otra charla de primeros auxilios donde vamos a ahondar todavía mucho más en eso. Muchísimas gracias por acompañarme en esta sesión. Recuerden, abajo está el link de asistencia y si tienen alguna duda, apúntenla, regístrenla en el cuaderno en el que estén guardando toda la información de este curso y a la final, en la última sesión, nos veremos para poder responderlas todas. Recuerden, soy Rick Hernández, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos mañana.